trabajé duro para cocinar esto, solo llévatelo y guárdalo, insistió firmemente mi suegra. No estaba segura de por qué tenía tanto interés en que me lo llevara, pero respondí educadamente, está bien, muchas gracias. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, mi suegro de repente se desplomó en su silla. Todos volteamos con sorpresa, viéndolo agarrarse el estómago con dolor. ¿Qué pasa?, exclamó mi esposo. ¿Qué está ocurriendo? Solo probé un poco de la comida en la cocina. Mi estómago, me duele mucho, gimió mi suegro. ¿Comiste algo?, preguntó mi suegra con un tono de pánico en su voz. Su reacción llamó inmediatamente mi atención. Me llamo Aubrey, tengo 28 años y soy ama de casa. Mi esposo, Jim, y yo nos casamos el año pasado. Como somos de la misma edad, compartimos valores similares y nos entendemos muy bien. Nuestra relación ha seguido siendo tan fuerte después del matrimonio como lo era cuando éramos novios. Sin embargo, hubo algo que me preocupó cuando nos casamos. Cuando visitamos a mis suegros para saludarlos formalmente después de la boda, la mentalidad tradicional de mi suegra se hizo evidente de inmediato. Cuando se casen, se van a venir a vivir con nosotros, ¿verdad?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Mi esposo y yo nos miramos y respondimos al unísono, ¿qué? No teníamos planes de vivir con ellos, así que Jim respondió firmemente, no, queremos construir nuestra vida juntos, solo los dos. El rostro de mi suegra se ensombreció. ¿Qué? ¿Por qué? Eres el hijo mayor. Mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos, pero antes de que la conversación se pusiera demasiado tensa, mi suegro intervino. Esa es una forma de pensar anticuada, dijo. Jim y Aubrey deben vivir como ellos quieran. Sus palabras parecieron calmar a mi suegra, pero pronto surgió otro problema. Mi esposo y yo habíamos decidido no hacer una ceremonia de boda. No disfruto los eventos extravagantes, y acordamos usar el dinero para viajar en su lugar. Cuando compartí esto con mis suegros, la expresión de mi suegra se tornó pálida. ¿Cómo que no habrá boda?, preguntó con incredulidad. Pronto me di cuenta de que tenía una mentalidad muy rígida. Estaba completamente en contra de la idea de no hacer una ceremonia. ¿Cómo se supone que le explicaremos esto a los familiares?, preguntó, claramente molesta. Para ella, la boda del hijo mayor era un evento sumamente importante, y cualquier desviación de la tradición era inaceptable. Sin embargo, una vez más, mi suegro nos defendió. A los familiares no les importa la boda en sí, dijo, solo quieren una excusa para comer. Si no hay boda, pronto lo olvidarán. Gracias a su apoyo, no tuvimos que hacer una boda solo para complacer a los demás. Sin embargo, mi suegra no quedó nada contenta. A pesar de su oposición, nos casamos sin ceremonia y comenzamos nuestra vida juntos. Como ama de casa, encontraba alegría en administrar nuestro hogar y preparar las comidas para mi esposo. Esperaba con ansias formar una familia algún día. Un par de meses después de nuestro matrimonio, mis suegros nos invitaron a su casa. Dado el desacuerdo previo con mi suegra, estábamos un poco preocupados, pero como no los habíamos visto desde la boda, decidimos ir. Esperaba algo de tensión, pero sorprendentemente, mi suegra se mostró cálida y acogedora. Si necesitas algún consejo sobre cómo manejar un hogar, no dudes en pedírmelo, dijo amablemente. Tengo muchas recetas que puedo compartir. Ella tenía una gran pasión por la cocina y solía organizar reuniones para los vecinos. Ese día, preparó una comida casera para nosotros, y debo admitir que estaba deliciosa. Su amabilidad me hizo preguntarme si mis preocupaciones iniciales habían sido innecesarias. Incluso mi esposo pareció aliviado. No habrá problema en visitarlos de vez en cuando, dijo. Unos meses después, nos invitaron a una cena en su casa. Como nuestra última visita había sido agradable, aceptamos con gusto. Mi suegra sirvió una comida elaborada, llena de platillos que parecían sacados de un restaurante de lujo. Has mejorado mucho en la cocina, la elogió mi esposo. Nunca hiciste algo así cuando era niño. Todo está delicioso. Gracias por esforzarte tanto. Sonriendo con orgullo, mi suegra respondió, coman todo lo que quieran. Fue una velada agradable, hasta más tarde esa noche. Un terrible dolor de estómago apareció de la nada. Mientras estaba en el baño, me invadieron náuseas y mareos. Aubrey, ¿estás bien?, llamó mi esposo desde afuera de la puerta, con voz llena de preocupación. Sus palabras se volvieron un murmullo borroso mientras perdía el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Jim había llamado a una ambulancia y me habían llevado de urgencia. Sin embargo, los médicos no pudieron determinar la causa. No parece ser una intoxicación alimentaria, me dijo uno de ellos.
Me pregunté si simplemente la comida había sido demasiado pesada para mí. Después de recibir suero y descansar, me sentí mejor y mi esposo me llevó a casa. ¿Qué demonios pasó?, murmuré para mí misma. Todo parecía estar bien, hasta que 2 meses después ocurrió lo mismo. Me enfermé de nuevo, y lo único en común era que había comido la comida de mi suegra, pero curiosamente, mi esposo, que comió los mismos platillos, se sintió completamente bien. Luego, ocurrió otra vez un mes después. Invité a una amiga para hablar sobre la situación. Tal vez sea estrés, sugirió. Sus palabras me inquietaron. Pensé que me sentía cómoda con mi suegra, pero quizás, en el fondo, estaba más ansiosa de lo que creía. Era innegable que cada vez que comía en su casa, me enfermaba. Jim también empezó a preocuparse. Una noche, sugirió, dejemos de visitarlos por un tiempo. No sé por qué, pero esto siempre pasa después de que comes la comida de mi mamá. Dudé, pero acepté. A partir de entonces, cada vez que mi suegra nos invitaba a cenar, Jim rechazaba la invitación, priorizando mi salud. Después de un tiempo, recibimos otra invitación, una que no podíamos rechazar. Mi cuñado y su esposa nos visitarían para dar sus felicitaciones por la boda. Desde que había evitado la comida de mis suegros, me había sentido mejor, pero me ponía nerviosa volver a su casa. Solo come ligero, me aconsejó mi esposo. Tomé en serio su consejo. Cuando llegó el día, mi suegra nos recibió cálidamente. Parecía tan amable y acogedora como siempre, al menos, mientras solo hablábamos. No me sentía enferma en ese momento, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que había estado causando mi malestar cada vez que visitaba a mis suegros. Por más que lo pensara, siempre volvía a la misma posibilidad: algo en la comida podría ser el culpable. Poco después, llegaron mi cuñado y su esposa. Tuvimos una conversación agradable, intercambiando anécdotas y risas. Mientras tanto, mi suegra estaba ocupada en la cocina, preparando la comida con habilidad. Plato tras plato apareció en la mesa, cada uno luciendo más apetitoso que el anterior. Su comida casera siempre había sido visualmente atractiva, y esa noche no fue la excepción. Olía delicioso, sabía igual de bien que siempre, y aún así, seguía sin entender por qué me enfermaba cada vez que la comía. Tan pronto como nos sentamos, mi suegra se dirigió a mí con una sonrisa cálida. Aubrey, dijiste que te gustaba este platillo, ¿verdad? Hoy lo hice especialmente delicioso, deberías probarlo. Dudé, no sabía cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, mi esposo intervino con delicadeza. Aubrey no se siente bien hoy, explicó, que coma lo que le apetezca cuando esté lista. Pero mi suegra no era de las que se daban por vencidas fácilmente. Oh, pero un poquito no te hará daño, ¿verdad?, insistió, colocando un plato con una porción más pequeña frente a mí. Todavía estaba debatiendo qué hacer cuando mi cuñado habló. Aubrey, si no te sientes bien, no te esfuerces, ya nos saludamos, así que si necesitas descansar, por favor vete a casa, no te preocupes por nosotros. Estaba claro que mi esposo les había contado a su hermano y cuñada lo que había estado pasando. Parecían estar de mi lado, tratando de apoyarme. Al ver que no iba a convencerme de comer en ese momento, mi suegra suspiró y dijo: bueno, si no vas a comer ahora, solo llévatelo a casa. Algo en la manera en que insistía en que me llevara la comida me pareció extraño, pero como no planeaba comerla, no le di demasiada importancia. Está bien, gracias, respondí. Se levantó y fue hacia la alacena para buscar un recipiente. Y fue entonces cuando algo completamente inesperado ocurrió. Mi suegro de repente se desplomó, cayendo de su silla. Todos volteamos a verlo mientras se sujetaba el estómago con agonía. ¿Qué pasa?, gritó mi esposo, corriendo a su lado. ¿Qué está pasando? Ni siquiera había tocado la comida en la mesa. Con los dientes apretados, mi suegro logró murmurar: yo probé un poco de la comida en la cocina hace un rato, y ahora mi estómago me duele tanto. La reacción de mi suegra fue inmediata. ¿Comiste de eso?, murmuró, con un destello de pánico en la voz. No pasé por alto la forma en que lo dijo. Sin perder un segundo, mi esposo llamó a una ambulancia. Mi suegra acompañó a mi suegro al hospital, dejando al resto de nosotros en un silencio atónito. Pero había algo en toda la situación que no me cuadraba. La esposa de mi cuñado parecía compartir mi inquietud. Deberíamos revisar la cocina, susurró. Asentimos en acuerdo y nos dirigimos con cautela al interior. Lo que encontramos nos dejó en shock. Sin dudarlo, nos apresuramos al hospital donde habían llevado a mi suegro. Después de registrarnos en recepción, fuimos directo a su habitación. Cuando nos acercamos, escuchamos una conversación dentro.
El doctor le preguntaba a mi suegra, ¿tiene alguna idea de qué pudo haber causado esto? Ella negó rápidamente con la cabeza. No tengo idea, respondió. El momento en que entramos, su expresión cambió, se veía sorprendida de vernos. Oh, no tenían que venir hasta acá, dijo, tratando de restarle importancia a la situación. Todo está bajo control, yo me encargo de cuidarlo. Pero no íbamos a dejar pasar el momento. Di un paso adelante. Necesitamos hablar. Mi esposo, su hermano y mi cuñada se pararon firmemente detrás de mí. ¿Qué significa esto?, preguntó mi suegra, con un matiz de nerviosismo en su voz. Mientras tanto, la condición de mi suegro se había estabilizado, su color de piel estaba mejorando, pero los doctores aún no estaban seguros de qué había causado su repentina enfermedad. Encontramos algo en la cocina, dije, sacando un objeto de mi bolso y sosteniéndolo para que lo viera. Todo su cuerpo se tensó y se movió incómodamente. ¿Reconoces esto?, pregunté, observando su reacción con cuidado. Titubeó. ¿Qué es eso?, balbuceó. Esto, dije con firmeza, es un laxante, y encontramos una gran cantidad de polvo de laxante escondido en la cocina. Silencio. Entonces, el doctor habló. Eso explicaría sus síntomas. Haremos pruebas, pero si encontramos rastros de laxantes en su sistema, tendremos que investigar más a fondo. Si él no los tomó conscientemente, esto podría considerarse un daño intencional. El pánico cruzó el rostro de mi suegra. No, no es lo que piensan, soltó de repente. Yo no quería que él comiera eso. Los ojos de mi esposo se entrecerraron. Entonces, ¿para quién era? Ella balbuceó, buscando palabras. Yo. Si no dices la verdad, advirtió mi esposo, no tendremos más opción que involucrar a la policía. Finalmente, se quebró. Era para Aubrey, admitió en un susurro. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Estabas tratando de envenenarme? Solo quería darte una lección, soltó con rabia. Desde que te casaste con mi hijo, él ha cambiado, se negó a vivir con nosotros, se saltó la boda. Tú eres la razón por la que se ha convertido en un mal hijo, arruinaste todo. Estaba atónita. ¿Has estado poniendo laxantes en mi comida porque me culpas por las decisiones de tu hijo? Antes no era tanto, murmuró, por eso estabas bien. Bien, terminé en el hospital, le respondí con furia. Mi esposo dio un paso adelante, con el rostro lleno de enojo. No puedo perdonarte por lo que le hiciste a Aubrey. Mi cuñado negó con la cabeza, asqueado. Si mi esposa hubiera pasado por esto, yo estaría igual de furioso. Entonces, al unísono, ambos declararon: cortamos toda relación contigo. El rostro de mi suegra se desmoronó. No, por favor, no hagan esto. Y entonces, mi suegro, que había estado lo suficientemente consciente para escuchar todo, habló. Lo que hiciste es imperdonable, dijo fríamente. Deberías estar agradecida de que no te entreguemos a la policía. Su cara se puso pálida. No vas a divorciarte de mí, ¿verdad? Él no dudó. Exactamente, pero antes, vas a pagarle a Aubrey $30,000 como compensación. Y no pienses que puedes depender de mí, no voy a ayudarte. No, nunca he trabajado, ¿cómo se supone que voy a hacer eso?, sollozó. Averígualo, dijo con severidad, o pagas, o te entrego. No tuvo más opción que trabajar para pagarme. Cada centavo que ganaba iba directo a su deuda, con mi suegro vigilándola de cerca. Por mi parte, finalmente encontré paz. Mi esposo y mi suegro me aseguraron que nunca tendría que volver a verla. Con ellos a mi lado, sabía que estaría bien, sin importar lo que el futuro trajera. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué está pasando con esta casa? ¿Está todo bien?, le pregunté a mi esposo, tratando de mantener la calma. Ah, mis papás la compraron, respondió él con indiferencia, como si no fuera gran cosa. Me quedé paralizada, tratando de procesar sus palabras. ¿La compraron? Mi corazón se hundió, y la confusión rápidamente se convirtió en enojo. ¿Cómo pudieron permitírselo? Ellos eran los mismos suegros que siempre nos pedían dinero, quejándose de que apenas llegaban a fin de mes. Siempre decían que no tenían nada. Exigí. Mi voz se elevó con frustración. Él se burló, ni siquiera me miró y dijo sin preocupación: la compraron con tu dinero. Mi nombre es Teresa y he estado casada con Maverick durante 5 años. Nos conocimos en un bar, aunque, honestamente, no quería estar allí. Un compañero de trabajo prácticamente me arrastró. No me interesaba y me senté en la esquina más alejada, tomando mi trago. El bar era barato,
así que pensé que al menos podría beber bastante para que valiera la pena. Fue entonces cuando Maverick se acercó y comenzó a hablar. Yo tampoco quería venir. Es mi primera vez aquí, dijo con una sonrisa, sentándose en el otro extremo, bebiendo en silencio como yo. Conectamos de inmediato, compartiendo intereses como películas, manga y videojuegos. Esa noche marcó el inicio de una rutina regular de salir juntos, lo que nos llevó a una relación. A los 2 años, Maverick me propuso matrimonio en su departamento, y nos casamos poco después. 6 meses después de nuestro matrimonio, tuvimos un hijo, y decidí dejar mi trabajo para ser ama de casa. Inicialmente, tenía planeado regresar a trabajar después de una breve licencia de maternidad, ya que me encantaba mi trabajo, pero Maverick me dijo, quiero que te quedes en casa, así que acepté ser ama de casa a tiempo completo. No me molestaba el trabajo en el hogar, y durante mi embarazo, disfrutaba descansar mientras sentía que nuestro bebé crecía. Después de que nació nuestro hijo, me encantaba verlo crecer día a día. Desde el nacimiento de nuestro hijo, empezamos a visitar a los padres de Maverick con más frecuencia. Maverick tiene una hermana que se casó antes que nosotros, aunque aún no tienen hijos. Ella y su esposo vivían cerca de los padres de Maverick y tenían una excelente relación con ellos. Cada vez que visitábamos a sus padres, también parábamos por su casa. A ella le caía muy bien, y a mí me encantaba también. De hecho, esperaba con más ganas visitar su casa que la de los padres de Maverick. Honestamente, visitar a sus padres no era algo que disfrutara. A menudo hacían comentarios despectivos sobre mí. Cada vez que llegábamos, mi suegra me recibía con, «Oh, Teresa, ¿tú también estás aquí?» Hubiera estado bien si solo hubiera venido Maverick y Sayon. Aunque eran cariñosos con nuestro hijo, Sayon, eran abiertamente despectivos conmigo. Mi suegra solía decir cosas como, «No tienes que venir, Teresa, nos basta con ver a Maverick y a Sayon». Mi suegro incluso una vez dijo, «Honestamente, verte me da asco». Maverick, sin embargo, o no escuchaba estos comentarios o prefería ignorarlos. Siempre parecía concentrarse solo en Sayon, aunque rara vez lo cuidaba en casa. Después de soportar esto durante años, un día recibí una llamada de Maverick mientras él estaba en el trabajo. «Teresa, ha pasado algo grave», dijo, sonando frenético. «¿Qué pasó? Cálmate y dime», respondí, preocupada. «Oh, perdón, estoy un poco alterado. En realidad, mi mamá», comenzó, pero lo interrumpí. «¿Qué le pasó?», le pregunté, confundida. «Se torció el tobillo. Necesita ayuda de inmediato», dijo, su voz todavía llena de pánico. Honestamente, pensé que estaba exagerando. Cuando yo había estado mal, Maverick se encargó de Sayon él mismo. Durante ese tiempo, Sayon había resbalado por las escaleras y se rompió el tobillo porque Maverick no estaba prestando atención. Yo me asusté e insistí en que fuéramos al hospital, pero Maverick restó importancia al asunto. Al final, yo llevé a Sayon yo sola. Comparado con eso, una torcedura parecía una tontería, pero las torceduras normalmente sanan solas, ¿no? «Estás fría, Teresa», suspiró Maverick, sonando decepcionado. «No, no lo quise decir así», respondí, pero Maverick colgó antes de que pudiera explicar. Cuando llegó a casa esa noche, seguía de mal humor. Lo saludé, «Bienvenido a casa. ¿Quieres que te caliente la cena o prefieres bañarte primero?» Me ignoró. Se fue directo al baño y comió en silencio. Después de la cena, decidí disculparme. «Oye, Maverick, lo siento por la llamada de antes. Entiendo que estés preocupado por tu mamá», dije suavemente, esperando aliviar la tensión. A pesar del silencio entre nosotros, Maverick me miró y respondió, «Mientras lo entiendas, está bien, pero hay algo que también tengo que decirte». «¿Algo que tienes que decirme?», pregunté. «Sí. Entonces mi mamá se torció el tobillo y no puede hacer nada de trabajo en casa por un tiempo. Está preguntando si puede quedarse con nosotros», dijo. «¿Quedarse con nosotros?», pregunté, sorprendida. «Sí, indefinidamente», respondió. Me quedé boquiabierta y rápidamente me tapé la boca, tratando de no despertar a Sayon. «¿Por qué viviría con nosotros permanentemente?», susurré. «¿Por qué no? Eventualmente vamos a vivir juntos. ¿No te importa, mamá?», me preguntó Maverick, sonando sorprendido por mi pregunta. «¿Eventualmente? ¿Me estás diciendo esto ahora?», dije, incrédula. «¿No te importa, mamá, Teresa?», me replicó Maverick. Su tono era tajante. Sabía que si me oponía demasiado, las cosas se complicarían de nuevo, pero la idea de vivir con sus padres permanentemente me resultaba abrumadora. A medida que expresaba mis preocupaciones, el rostro de Maverick se oscureció. Dijo, «Si no te gusta,
Me llevo a Sayoun y nos vamos a la casa de mis padres. No, no es necesario, respondí. Sería realmente inconveniente. Lo que más importa es estar con mi hijo. Con reluctancia, acepté que su mamá se quedara con nosotros. En cuanto lo hice, el ánimo de Maverick se levantó y sonrió, como si le hubieran quitado un peso de encima. Mirando atrás, desearía haberlo pensado más cuidadosamente. Tal vez tomé la decisión apresuradamente porque me sentía atrapada entre vivir con mi hijo o estar separada de él. Una vez que acepté, Maverick no perdió el tiempo. A partir de ahora, vamos a vivir con el abuelo y la abuela, dijo alegremente mientras empacaba con Sayoun. Sayoun parecía emocionado, y no le sorprendió. Mis suegros eran abuelos consentidores, y él era demasiado pequeño para entender su desprecio por mí. Trataba de tranquilizarme, pensando, si mi hijo está feliz, eso es lo que importa, si puedo soportarlo, todo estará bien, pero pronto aprendería lo equivocada que estaba. El día de la mudanza, llegamos a la casa de mis suegros. Maverick y Sayoun fueron recibidos calurosamente. Yo, sin embargo, fui recibida con indiferencia. Ah, Teresa también viene, ¿verdad?, dijo mi suegra, su voz rebosante de molestia. Maverick y Sayoun podían haber venido solos. Desde el principio dejó claro que no le agradaba mi presencia. Decidí quedarme callada para evitar conflictos, pero las cosas no salieron como esperaba. Cada vez que mi suegra decía, no puedo hacer los quehaceres, tengo planes con una amiga, yo me ofrecía a ayudar, pero no importaba cuánto hiciera, nunca era suficiente. ¿Por qué estás colgando la ropa así? Hazlo de nuevo, me decía, deshaciendo mi trabajo. Mi suegro no era mucho mejor. ¿Qué es esto del café?, se quejaba él. No puedo beber esto, murmuró, claramente molesto. Incluso cuando Maverick vio cómo sus padres me trataban, parecía indiferente, como si no fuera nada fuera de lo común. La única persona que alguna vez me defendió fue Sayoun. No sean malos con mi mamá, decía, con su vocecita llena de desafío, pero mis suegros solo sonreían y lo ignoraban. Sayoun, no entiendes. La abuela y el abuelo están molestos porque tu mamá no está haciendo las cosas bien. Me ponían como la villana en todo esto. Después de meses soportando este trato, finalmente llegué a mi punto de quiebre y confronté a Maverick. Ya no puedo más. ¿Ves lo que está pasando, verdad? Si no me apoyas, entonces creo que tenemos que terminar con este arreglo de vivir juntos, le dije, con lágrimas corriendo por mi cara. Maverick se echó a reír. Estás exagerando. Mamá y papá solo están tratando de enseñarte a ser una mejor esposa, dijo. ¿Enseñarme? ¿Qué significa eso? Estoy haciendo todo lo que puedo, y todo lo que recibo es sarcasmo y crueldad, respondí. Estás siendo terco, replicó Maverick, molesto. Tal vez el problema seas tú, necesitas calmarte. Con eso, se fue a la cama, dejándome sola con mi frustración. Esa noche, me di cuenta de algo. Tal vez no puedo seguir así, tal vez no puedo seguir con él. Pasó un mes, y aún sin apoyo de Maverick, empecé a considerar seriamente dejarlo. Luego, una tarde, Maverick llegó a casa con noticias inesperadas. Teresa, nos mudamos a un nuevo departamento, dijo, con una gran sonrisa en su rostro. ¿Nos mudamos?, pregunté, sorprendida. Sí, respondió entusiasta. Al principio, pensé que tal vez esta era su forma de finalmente alejarse de sus padres por mi culpa, pero luego, la duda me invadió, y pregunté, ¿eso significa que tus padres no vienen con nosotros? Claro que sí, dijo Maverick, todavía sonriendo. Ya hablé con ellos sobre eso. Su calma me hizo creer que esta decisión era lo mejor, y comencé a empacar, esperanzada por un nuevo comienzo lejos de sus padres. El día antes de la mudanza, noté que mi suegra estaba empacando sus cosas. Confundida, le pregunté, ¿por qué estás empacando? ¿Qué quieres decir?, respondió con tono despectivo. Nos mudamos todos mañana, ¿recuerdas? Inmediatamente llamé a Maverick. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste que tus padres también venían? ¿Y eso qué importa?, preguntó con indiferencia. Es un problema. Estaba devastada. El nuevo comienzo que esperaba se me escapaba. Sin otra opción, continué preparándome para la mudanza. El día de la mudanza, Maverick estaba casi saltando de emoción. Ya casi llegamos, dijo mientras llegábamos al nuevo departamento. Era mucho más bonito de lo que imaginaba. Me miró con una sonrisa y dijo, sorpresa, te sorprendí. No pude evitar preocuparme por el costo. Este lugar debe ser caro, ¿verdad?, pregunté con cautela. No te preocupes por eso, dijo Maverick, cortándome. Me llevó a mi cuarto, y para mi sorpresa, todos tenían su propio cuarto. Todos parecían tan felices y emocionados, mientras yo no podía dejar de preocuparme por cómo íbamos a pagar un lugar así.
Llamé a Maverick a mi cuarto para preguntarle. Oye, ¿qué onda con este lugar? ¿Cómo lo estamos pagando? Le pregunté. Oh, mis papás lo compraron, respondió con tranquilidad. Espera, ¿lo compraron? Estaba en shock. Esos mismos padres siempre nos pedían dinero, diciendo que no tenían nada. ¿De dónde sacaron el dinero? Siempre dicen que están quebrados. Me estás mintiendo. Maverick solo se encogió de hombros y dijo, lo compraron con tu dinero. ¿Mi dinero? Estaba atónita. El dinero del que hablaba era el ahorro que había estado guardando cuidadosamente para el futuro de Saiyun. Te dije que ese dinero era para Saiyun. ¿Por qué harías algo tan egoísta con él? Le exigí, con la voz temblorosa de furia. Maverick respondió con desdén. Puedes ahorrar más, estás exagerando. Algo dentro de mí se rompió. No podía quedarme ni un segundo más en esa casa. Agarré la mano de Saiyun y me fui. Ya no podía respirar en ese ambiente asfixiante. ¿A dónde vamos, mamá? Preguntó Saiyun, confundido mientras trataba de contener las lágrimas. No teníamos a dónde ir, y mis padres vivían demasiado lejos para llegar antes de que oscureciera. Entonces Saiyun miró hacia arriba y preguntó, vamos a casa de tía Ashley. La tía Ashley, mi cuñada, vivía cerca, así que le dije a Saiyun, sí, vamos a casa de tía Ashley, y nos dirigimos directamente hacia allá. A pesar de que llegamos sin avisar, mi cuñada nos recibió calurosamente. Después de explicarle todo, me dijo, puedes quedarte aquí hasta que resuelvas las cosas. Lamento mucho que estés pasando por esto. Estaba increíblemente agradecida. Al día siguiente, mi cuñada parecía agotada cuando regresó a casa tarde en la tarde. ¿Qué pasó? Le pregunté. Suspiró y dijo, fui a ver a mi familia. Son incomprensibles, pero no te preocupes. Me aseguré de que firmaran el contrato, dijo, entregándome un documento con una sonrisa satisfecha. El documento decía que mis suegros devolverían todo el dinero que habían tomado de mis ahorros sin mi permiso. ¿Hiciste todo esto por mí? Pregunté, al borde de las lágrimas. Sonrió y respondió, es lo menos que podía hacer después de lo que te han hecho pasar. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que se quedara así. Le di las gracias una y otra vez. Al día siguiente, regresé a la casa de mis padres con Saiyun y contraté a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Maverick me envió mensajes llenos de disculpas vacías, pero ya había tomado mi decisión. Eliminé su contacto e instructé a mi abogado para que siguiera con el divorcio sin dudarlo. Sabiendo que había usado mis ahorros sin preguntar, Maverick pronto se dio cuenta de que rechazar el divorcio solo empeoraría las cosas para él. Finalmente aceptó, gracias al contrato de mi cuñada. El dinero fue devuelto rápidamente. Maverick vendió el lujoso departamento y utilizó las ganancias para saldar el pago. Sin embargo, el dinero que usó solo fue un pago inicial, y el resto del préstamo para el departamento quedó. Ahora era responsabilidad de mis suegros. Maverick enfrentó las consecuencias, y me aseguré de obtener apoyo para la educación de Saiyun hasta que fuera mayor de edad. En cuanto a Maverick y sus padres, ahora viven juntos en un departamento pequeño y deteriorado. Yo vivo feliz con mi hijo, apoyada por mis padres en la casa de mi infancia. Todavía mantengo contacto cercano con mi cuñada, quien ha cortado totalmente la relación con su familia. El próximo año, ella y su esposo esperan un bebé, y una vez nazca, hemos prometido salir juntos con mi hijo para celebrarlo. Para entonces, me habré convertido en una madre independiente, una madre de la que mi hijo pueda sentirse orgulloso. Cada día, valoro la vida que he reconstruido para mí y para mi hijo. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Manténganse atentos. ¿Adivina qué encontré cuando lo abrí? La voz de mi suegra era aguda, casi triunfante. Me quedé helada. ¿Podría haber descubierto la verdad? Mi corazón se aceleró mientras sus palabras resonaban en mi mente. ¿Crees que puedes engañarme?, añadió con burla. Me llamo Penélope. Conocí a mi esposo por casualidad en el trabajo. Soy consultora, y a veces doy charlas sobre mi profesión. No lo hago a gran escala, pero uno de los asistentes resultó ser mi futuro esposo. El tema de aquella conferencia era lo que significa ganar dinero. Muchos de los asistentes eran autónomos o directores ejecutivos, pero él era solo un oficinista común. Me dio la impresión de que escuchó la charla con mucha seriedad, incluso después de que terminó el seminario. Se acercó a mí con sus propias preguntas y me agradeció directamente por correo electrónico, lo que me hizo sentir que realmente estaba interesado en lo que tenía que decir. Por otro lado, también tuve la impresión de que era algo inseguro. Cuando participó en el taller, hizo un comentario sutil del tipo: hice todo lo posible para pagar el taller. Mis talleres son como un ingreso extra para mí, así que la cuota de participación no es tan alta, pero no voy a mentir, me alegró escucharlo.
Después de eso, asistió con frecuencia a mis talleres, y creo que, con el tiempo, nuestros sentimientos fueron creciendo. Finalmente, me confesó sus sentimientos. Sin embargo, yo era consciente de que había una gran diferencia en nuestras situaciones económicas. He llegado a un punto en mi carrera en el que el dinero no es una preocupación para mí, mientras que él solo era un empleado común. Es normal que la gente asumiera que no éramos una buena pareja, pero, a lo largo de mi carrera, he salido con algunos hombres que eran financieramente estables, aunque en mi opinión, un poco exagerados. A pesar de mi trabajo, en el fondo sé que el dinero no lo es todo, así que acepté la relación con él. Con el tiempo, comenzamos a hablar de matrimonio, y Robert me propuso matrimonio, pero incluso en ese momento, no pude aceptar su propuesta de inmediato porque no gastaba mucho dinero en nuestras citas. No sé cómo decir esto, pero realmente no creo que tuviera dinero para gastar en citas. También me dijo que, al casarnos, quería que viviéramos con su madre, lo cual era otro inconveniente para mí. Cuando le pregunté por qué, fue muy claro. Mi papá falleció, y mi mamá no es lo suficientemente fuerte para trabajar. He logrado salir adelante con mi salario, pero ha sido difícil. Por eso necesito tu ayuda con los gastos del hogar. En esa situación, lo único que se me vino a la mente fue la inseguridad que sentí al principio, pero al final, acepté su propuesta porque sabía que era sincero. Creo que yo pagaba más en nuestras citas que él, pero no dejé de salir con él. A pesar de todo, siempre hacía planes para nuestras salidas y me preparaba regalos para mi cumpleaños y otras ocasiones. Sentía que era más fácil salir con él que con los hombres con los que había estado antes, quienes, cuando tenían problemas financieros, mostraban un extraño orgullo solo porque yo ganaba más dinero. Con esto en mente, acepté vivir con él en la casa de su madre y ayudar con los gastos, y decidimos casarnos. Sin embargo, mi decisión resultó ser un error. Antes de la boda, había visitado a su madre en su vieja y deteriorada casa, y ella parecía aceptarme. Después de casarnos, cuando fui a saludarla nuevamente, pensé que nuestra convivencia iría bien, pero en ese momento no me di cuenta de la tragedia que nos esperaba. Parecía que vivían en la pobreza. Pensé que me sería difícil seguir viviendo en esa casa, así que hablé con ellos al respecto. Yo puedo pagarlo. ¿Qué les parece si remodelamos un poco la casa?, sugerí. Mi suegra se alegró mucho y aceptó de inmediato. Para mí, era difícil aceptar la idea de vivir juntos sin su aprobación, así que me sentí aliviada. Pagué la remodelación, y la casa se convirtió en un lugar razonablemente cómodo para vivir. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentirme incómoda. Mi suegra no pagaba sus recibos de servicios en línea, sino con cheque. Un día, cuando llegó la factura de la luz, la encontré en el buzón y le avisé a mi suegra. ¿Podrías ir a pagarla por mí?, me dijo. Me sorprendió por un momento, pero pensé que me lo reembolsaría y que no era tanto dinero, así que fui a pagarla, como me pidió. Sin embargo, después de eso, ni mi suegra ni mi esposo mencionaron nada sobre la cuenta de electricidad, y empecé a preguntarme si se daban cuenta de que yo la había pagado. Cuando llegaron los recibos del agua y del gas, mi suegra volvió a dirigirse a mí. ¿Podrías ir a pagarlos por mí?, siempre me decía, sería de gran ayuda. Después de eso, ni mi suegra ni mi esposo mencionaron el dinero. No me importaba el gasto, pero al menos me hubiera gustado que lo reconocieran. Somos recién casados, y no quería arruinar el ambiente. Además, sabía que mi esposo no ganaba mucho dinero, así que no quería parecer tacaña. Decidí pagar los servicios públicos yo misma, pero después de eso, tuve que cubrir varios otros gastos bajo el pretexto de los gastos del hogar. A veces, mi suegra decía, se nos acabó el detergente, o solo quedan 2 rollos de papel higiénico, y me pedía que los comprara, pero siempre era yo quien pagaba. Nunca aportaba nada, pero no lo mencionaba porque no era una gran cantidad de dinero. Sin embargo, con el tiempo, sus peticiones comenzaron a aumentar. Empezó a decir cosas como, ¿este microondas ya está viejo?, o, siempre me he preguntado si este refrigerador es lo suficientemente grande para los 3. Penélope, ¿tú qué opinas? Yo respondía, creo que sí es pequeño. Entonces ella decía, ¿crees que debería comprar uno nuevo? Cuando le daba la razón, respondía, eso pensé. Entonces, ¿podrías ir a comprar uno nuevo, Penélope? Parecía que había estado esperando mi respuesta. Cuando los gastos empezaron a ser más elevados, aunque podía pagarlos, empecé a reflexionar. Me di cuenta de que estaba pagando casi toda la comida y otros costos del hogar, y me pregunté en qué se estaba gastando el salario de mi esposo. Se volvió difícil seguir cumpliendo con las demandas de mi suegra, así que decidí que era momento de hablar sobre las finanzas.
Le propuse, ¿por qué no dejamos que Robert compre los electrodomésticos nuevos? Yo no sé mucho sobre ellos. El rostro de mi suegra cambió, y de inmediato exclamó, ¿cómo te atreves a pedirle dinero a Robert? ¿Qué clase de esposa eres? Robert trabaja duro también. No es justo que te aproveches de su dinero. Me quedé en shock porque ignoró por completo el hecho de que yo también trabajaba duro. Luego añadió, ganas mucho, así que deberías ahorrar. Una esposa debe proteger las finanzas de la familia. Sus palabras me dolieron, porque yo había estado administrando el presupuesto familiar y ahorrando sin que nadie me lo pidiera. Me enfureció que ella, que nunca contribuía a los gastos del hogar, se sintiera con derecho a darme lecciones sobre economía. Incluso me hizo preguntarme en qué estaba gastando Robert su salario. Decidí preguntarle directamente. Un día, le pregunté con valentía, oye, Robert, ¿estás ahorrando dinero? Yo pago todo en la casa, así que supongo que debes haber ahorrado bastante. Su respuesta me dejó helada. ¿Cómo esperas que ahorre dinero? Lo gasté todo en alcohol y apuestas. Además, tengo mis propios pasatiempos. Lo que hago con el dinero que gano con esfuerzo es asunto mío, concluyó firmemente. Me quedé en shock. No solo no estaba ahorrando, sino que estaba desperdiciando su salario en apuestas y pasatiempos, mientras yo pagaba todos los gastos del hogar. ¿Así que resulta que yo pago todo mientras tu salario se va en apuestas y hobbies? Exclamé furiosa. Su expresión se endureció y me respondió con desdén. ¿Y qué con eso? Tú pagas mis cuentas para que yo pueda apostar. Si quieres que gane más dinero, entonces alábame por trabajar duro. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No podía creer que realmente pensara que debía estar agradecida mientras él malgastaba el dinero. Mi desconfianza hacia Robert y mi suegra solo aumentó. Habían pasado casi 5 años desde que empezamos a vivir juntos y me di cuenta de que había estado cubriendo absolutamente todos los gastos. Sentía que me estaban usando y ya no quería seguir pagando por todo. Al día siguiente, decidí hablar con mi suegra. He estado pensando, y creo que Robert también debería compartir los gastos de la casa, como la comida y los servicios, le dije. Pensé que estaba siendo justa, pero su reacción fue explosiva. ¿No entendiste lo que te dije antes? Además, estás viviendo en mi casa, ¿no te sientes agradecida de que yo te cuide? Ya que vives aquí, es natural que pagues los gastos. Quise responderle que sí vivía allí, pero que en realidad era yo quien estaba manteniendo la casa. Fue su idea que viviéramos juntos, pero actuaba como si yo fuera la intrusa. En ese momento, me di cuenta de algo, ya no quería ser parte de esta familia. Y entonces, como para confirmar mis sospechas, mi suegra preguntó, ¿cuánto dinero tienes ahorrado ahora? Tuve un mal presentimiento. Desde el principio, había dependido de mi dinero, y si le decía la verdad, seguramente intentaría aprovecharse de mis ahorros. Respondí con cautela. Tengo alrededor de $300,000 en mi cuenta bancaria. Pero su reacción fue aún más impactante de lo que imaginé. Si lo tienes en el banco, no puedo usarlo. Asegúrate de ponerlo donde pueda gastarlo. No podía entender por qué estaba tan obsesionada con el dinero de los demás, pero mis sospechas se confirmaron. Guardé algo en la caja fuerte para no tocar mis ahorros, le dije sin pensar demasiado. Su expresión cambió y sonrió. Entonces te perdonaré por quejarte de mí. Pórtate como una esposa de verdad de ahora en adelante. Y como no me he sentido cómoda desde que llegaste, me tomaré unas vacaciones en un resort. Dicho esto, se fue. No entendí del todo lo que quería decir, pero no pude evitar pensar que estaba planeando usar el dinero de la caja fuerte para su viaje. Al día siguiente, cuando desperté, mi suegra ya no estaba, y tampoco la caja fuerte. No podía creer el descaro de mi suegra y decidí preguntarle a Robert. ¿Y qué si se va de viaje? Mamá también necesita relajarse de vez en cuando, respondió con total calma. Definitivamente no entendía a esta familia. Mi suegra prácticamente me estaba robando al hacerme pagar todos los gastos solo porque vivía en su casa, pero tarde o temprano, ella y su hijo tendrían que enfrentar las consecuencias. Esa noche, cuando regresé del trabajo, mi suegra me recibió con una furia incontrolable. Me mentiste, ¿verdad? No había dinero en la caja fuerte. Al parecer, había ido al aeropuerto con la caja fuerte. Intentó abrirla con todas sus fuerzas y solo encontró un montón de porquería inútil y cómics viejos. Me dio tanto coraje que lo tiré todo. ¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera?, gritaba furiosa. Mi suegra estaba histérica mientras me enseñaba lo que había dentro de la caja fuerte. Cuando Robert llegó del trabajo y ella le contó lo sucedido, su reacción no fue la que esperaba. No se enojó conmigo, sino con su propia madre. ¿En serio lo tiraste todo?
Debes estar bromeando, gritó con furia. Supongo que mi suegra no esperaba esa reacción. Seguramente pensó que Robert me culparía a mí. Pero lo que ella había tirado, lo que consideró porquería inútil, era en realidad su colección más preciada. Eran cómics y figuras de colección de edición limitada. Cada una valía cientos de miles de dólares. Robert gritó, completamente devastado. Lo que había dentro de la caja fuerte no era dinero, sino sus tesoros más valiosos. Robert quedó en shock al perder algo tan importante para él. Yo sabía que le gustaban esas cosas, pero no tenía idea de que las guardaba en la caja fuerte. Sin embargo, en ningún momento le mentí a mi suegra. Dije que había algo en la caja fuerte, pero nunca mencioné que fuera dinero, aclaré. Aún así, mi suegra trató de echarme la culpa. Pero Penélope dijo que había dinero en la caja fuerte. Es su culpa. ¿Quién en su sano juicio guardaría algo importante en una caja fuerte que se puede llevar tan fácilmente? Respondí con frialdad. Y agregué, creo que Robert lo puso ahí porque no quería que nadie supiera sobre su pasatiempo. Después de escuchar eso, mi suegra finalmente comprendió su error. Robert, lo siento, se disculpó casi de rodillas. Pero para Robert, su colección era tan valiosa como su propia vida, y no parecía dispuesto a perdonar a su madre. La relación entre madre e hijo, quienes habían estado viviendo de mi dinero, finalmente se rompió. En ese momento, tomé la decisión que había estado considerando durante mucho tiempo. Ya no quiero estar con una familia que usa mi dinero sin mi permiso, declaré con firmeza. Robert, quiero el divorcio. Por supuesto, mi suegra y Robert intentaron detenerme, sabían que, si me iba, volverían a la pobreza. Pero ya les había dado una vida lujosa durante 5 años, y estaba cansada de ser generosa. Si no aceptas el divorcio, lo llevaré a la corte. Puedo contratar a los mejores abogados sin problema. Asegúrate de tener uno que pueda igualarlos, les advertí. Por supuesto, ellos no tenían dinero para pagar un abogado. Además, puedo decirles que destruyeron la caja fuerte intentando robar mi dinero, aunque no había dinero dentro. Lo que hicieron es un delito, añadí. Estaba exagerando un poco, sabía que no podía hacer que mi suegra fuera a la cárcel, pero mis palabras los asustaron tanto que no tardaron en aceptar el divorcio. Tomé todos los electrodomésticos y muebles que había comprado y me fui. Con todo lo que me llevé, su casa seguramente quedó aún más pobre que antes de que yo llegara. Uno nunca podrá prosperar apropiándose de lo ajeno, dije en mi siguiente taller. Siempre había repetido que la avaricia desmedida solo traía problemas a largo plazo. ¿Acaso Robert no había escuchado nada de lo que enseñaba? Pero al final, tenía razón. Ahora, mi exesposo y su madre viven en la miseria, luchando por sobrevivir. En cuanto a mí, puede que haya gastado mucho dinero y tiempo en estos 5 años, pero como consultora, estoy agradecida por la experiencia. Si intentas aprovecharte de los demás, nada bueno te espera. Y ahora, puedo usar esta lección para que mis palabras sean aún más convincentes. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Quédense impactados.